Sean bienvenidos a este nuevo video en el que voy a explicar este ejercicio de termodinámica. El ejercicio nos dice, en un principio, 100 gramos de refrigerante 134A llenan un dispositivo de cilindro émbolo con carga constante a 60 kilopascal y menos 20 grados Celsius. A continuación, se calienta el dispositivo hasta que su temperatura es de 100 grados Celsius. Determine el cambio de volumen del dispositivo como resultado del calentamiento. Aquí tenemos esta figura que nos representa el problema esquemáticamente. Aquí tenemos el sistema de cilindro émbolo que contiene el refrigerante 134A con una presión de 60 kilopascal y con una temperatura inicialmente de menos 20 grados Celsius. Acá vemos que se le introduce calor y bueno, a razón de eso, pues aumenta la temperatura de dicho refrigerante. Para nosotros comenzar con la resolución de este problema que pertenece a sustancias puras, vamos primero a extraer los datos. Aquí tenemos los datos de nuestro problema. Tenemos que la masa es de 100 gramos, que equivale a 0.1 kilogramos. La presión 1, que es la presión inicial, es de 60 kilopascal. La temperatura inicial, que es de menos 20 grados Celsius. Debemos recordar que durante la resolución de un problema de termodinámica debemos fijar estados. Entonces, en nuestro caso vamos a tener el estado 1. Recordemos también que para definir un estado de una sustancia se necesitan como mínimo dos propiedades intensivas independientes. En nuestro caso, nosotros tenemos esas propiedades. Tenemos la presión en el estado 1, que es la presión inicial, que es de 60 kilopascal. Y la temperatura inicial del sistema, que es de menos 20 grados Celsius. Debemos investigar si dicha sustancia se encuentra como un líquido saturado o como una mezcla saturada, como un refrigerante sobrecalentado o como un refrigerante en estado de vapor saturado. Pues como no sabemos eso, vamos a utilizar estas comparaciones. De acuerdo a estas comparaciones, pues podremos saber en qué fase se encuentra dicha sustancia. Aquí nosotros vamos a utilizar esta comparación de presión. Vemos que en el caso de esta comparación nos dice que tendremos un vapor sobrecalentado si la presión del sistema es menor que la presión de saturación a la temperatura dada. Para esto siempre es importante primero consultar las tablas de presiones o de temperatura para líquido saturado. Para este caso, primero vamos a utilizar la tabla A11, que es la tabla de temperatura para refrigerante 134A líquido. Entonces vamos a buscar la tabla y a realizar esta comparación. Aquí tenemos la tabla A11, que es la de refrigerante 134A saturado, tabla de temperatura, y aquí vemos que a menos 20 grados Celsius la presión de saturación es mayor que la del sistema. Es decir, la presión que tenemos en el refrigerante 134A en nuestro problema, que es de 60 kilopascal, es menor que esta que vemos aquí. Por tanto, eso nos indica que el refrigerante en nuestro problema se encuentra en un estado de refrigerante 134A sobrecalentado. Por ende, debemos ir a la tabla A13. Aquí ya tenemos la tabla A13,
que corresponde a refrigerante 134A sobrecalentado. Entonces vemos que aquí tenemos de una vez, tenemos la presión que es de 0.06 megapascal, que equivale a los 60 kilopascal de nuestro problema. Enseguida buscamos la temperatura de menos 20 grados Celsius. Aquí lo tenemos, menos 20 grados Celsius. Y vemos que el volumen específico de nuestro problema es de 0.33608 metros cúbicos por kilogramo. Por ahora, ese es el único dato o la única propiedad que nos interesa, puesto que el problema lo que quiere es cambio de volumen. Entonces, como quiere cambio de volumen, esta va a ser la propiedad que nos interese por el momento. Vamos a anotarla en nuestro problema. Aquí lo tenemos, tabla A13, refrigerante 134A sobrecalentado, y el volumen 1 es de 0.33608 metros cúbicos por kilogramo. Ya hemos terminado por ahora con el estado 1, pasemos al estado 2. En el estado 2 tenemos la temperatura, que es de 100 grados Celsius, y como el problema nos dice que la carga es constante, eso implica que la presión en el estado 2 es igual a la presión en el estado 1. De igual manera, vamos a seguir el mismo procedimiento del estado 1. Vamos primero a verificar a esta temperatura de 100 grados Celsius si la presión de 60 kilopascal es mayor o menor que la presión de saturación en la tabla A11. Aquí tenemos la tabla A11 nuevamente y buscamos la temperatura de 100 grados Celsius. A esta temperatura vemos que la presión de saturación del refrigerante 134A es de 3975.1 kilopascal. Esto nos indica que la presión de nuestro sistema, los 60 kilopascal, pues es menor que esta presión de saturación. Lo que a su vez nos dice que el refrigerante se encuentra en una fase de refrigerante sobrecalentado. Por ende, debemos ir a la tabla A13. Aquí tenemos la tabla A13 y a la misma presión de 60 kilopascal, equivalente a 0.06 megapascal, vemos la temperatura de 100 grados Celsius. Y a dicha temperatura y dicha presión, vemos que el volumen el volumen específico en el estado 2 es de 0.50410 metros cúbicos por kilogramo. Aquí lo tenemos ya escrito en nuestro problema. Enseguida vamos por aquí a calcular ahora lo que nos piden, el cambio de volumen. Pero antes voy a colocar por aquí las ecuaciones que vamos a utilizar. Aquí vemos que primero vamos a utilizar la ecuación de cambio de volumen específico, es decir, el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Sustituyendo los datos, aquí lo tenemos, el volumen específico 2, que es de 0.50410 menos 0.33608. Eso equivale a un cambio de volumen específico de 0.16802 metros cúbicos por kilogramo. Ya teniendo ese dato, pues vamos a proceder a utilizar esta segunda ecuación para calcular finalmente el cambio de volumen del dispositivo, del émbolo, cilindro émbolo. Vamos a tomar este valor y lo multiplicamos por la masa. Tenemos que el cambio de volumen es igual a la masa en kilogramos, que es de 0.1 kilogramo, aquí lo tenemos, multiplicado por el cambio de volumen específico, 0.16802. Y eso es igual a 0.0168 metros cúbicos. Aquí tenemos ya la solución a nuestro problema. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta pueden dejarlo saber
en los comentarios.